Dicen que el desierto guarda más que arena, guarda memorias, donde aún se escuchan historias del viejo oeste. Bajo el sol abrasador del desierto, un vaquero solitario encontró algo que cambiaría su destino para siempre. Una loba encadenada y su cachorro, abandonados para morir entre la arena ardiente. En lugar de marcharse, Mateo Rivas hizo lo impensable. Desafió al cazador más temido del norte y al propio desierto. Lo que siguió fue una batalla entre la codicia y la compasión, entre el polvo y la sangre. Pero en aquel rincón olvidado del oeste, un hombre demostró que la bondad también puede ser leyenda. Dicen que cuando la luna brilla sobre las colinas, aún se escucha un aullido, el eco del hombre del polvo. El sol caía a plomo sobre las llanuras del norte de Chihuahua, y el aire ardiente temblaba sobre la arena como una cortina de fuego. Mateo Rivas, un vaquero errante con más cicatrices que recuerdos felices, cabalgaba sin rumbo fijo. Llevaba 3 días siguiendo el rastro de un ganado robado, pero algo en su pecho le decía que aquel viaje lo conduciría hacia un destino distinto. A lo lejos, creyó ver una forma moviéndose entre las dunas. Detuvo su caballo, Sombra, y entrecerró los ojos. Lo que vio le heló la sangre. Encadenada a una estaca de hierro, una loba de pelaje gris ceniza yacía bajo el sol, jadeando, con los ojos semicerrados por el agotamiento. A su lado, un pequeño cachorro trataba de mamar, demasiado débil incluso para llorar. Mateo desmontó lentamente. Cada paso sobre la arena levantaba polvo caliente. «Tranquila, muchacha», susurró con voz baja, como si temiera romper el silencio sagrado del desierto. La loba lo miró sin fuerza para gruñir, pero en su mirada había algo que no era miedo. Era resignación. Cuando Mateo vio las heridas en su cuello, la furia le subió por la garganta. ¿Quién había hecho algo tan cruel? Se arrodilló junto a ella, sacó su cantimplora y vertió un poco de agua en su sombrero. La loba bebió, temblando. Luego el cachorro, guiado por el instinto, lamió una gota que caía por el borde del sombrero. Fue entonces cuando Mateo decidió: no los dejaría morir allí. Pero a lo lejos, entre la bruma del calor, creyó ver movimiento. Sombras de jinetes, 3, quizá 4, y uno de ellos lo observaba. Mateo sostuvo el sombrero para que la loba bebiera despacio. El cachorro, torpe, lamió sus dedos como si fuesen raíces de agua. Cuando vio las cadenas, comprendió que aquello no era obra de un ignorante. El hierro estaba remachado con una V y una C entrelazadas. Conocía esa marca. Dante Valdés, el capataz de ceniza, traficante de fieras y domadores quebrados, hombre que vendía el dolor como espectáculo en corrales clandestinos. «No hoy», murmuró Mateo. «Hoy no te llevan». Pasó la soga por la estaca, ató el otro extremo a la cincha de Sombra y chistó. El caballo tiró con fuerza, crujió la tierra reseca, y el hierro cedió con un gemido grave. La loba se incorporó tambaleante, arrastrando eslabones. Al primer paso vaciló. Mateo se puso a su lado ofreciéndole el dorso de la mano. Ella no mordió, solo respiró su aliento, caliente y áspero, y avanzó. Rastreando alrededor, encontró pisadas recientes, 4 caballos, una mula de carga y el rastro de una bota con tacón triangular, rareza de los hombres de Valdés. También halló colillas de tabaco dulce y un alambre retorcido en forma de silbato. Señal de caza. No tendrían mucho tiempo. Condujo a la pequeña caravana hacia un arroyo seco que conocía. La boca del diablo, una grieta angosta donde aún quedaba sombra y un hilo de humedad bajo las piedras. Allí improvisó un bebedero con su poncho y dejó a Sombra vigilando la entrada. «Escúchame, loba», dijo cortando con su navaja los bordes de la carne enrojecida para limpiar la herida. «No soy tu dueño, solo soy el hombre que hoy te debe una vida». La loba aguantó, los ojos como brasas apagadas. El cachorro se durmió entre las alforjas, exhausto. Entonces, el viento trajo un silbido corto, repetido. No era brisa, era convocatoria. El eco contestó desde la planicie.
Sombras de jinetes se recortaron arriba del arroyo. Un hombre alto, abrigo claro y sombrero plano, levantó un rifle. «¡Rivas!», gritó. «¡Deja lo que no es tuyo!». Mateo se alzó, apoyó el Winchester en la roca y respondió sereno. «Vengan por ello, si pueden». El primer disparo silbó sobre las piedras y rompió el silencio del desierto. Mateo se cubrió tras un risco mientras la loba se encogía protegiendo a su cría. El eco de la detonación rebotó entre las paredes del cañón como un rugido de trueno. «¡Valdés!», gritó Mateo. «¿Tanto miedo te da un solo hombre?». Desde arriba, una carcajada áspera respondió. «No eres más que un vaquero sentimental, Rivas. Esos lobos valen más que tu rancho entero». Mateo respiró hondo. No tenía intención de matar, pero el desierto no entendía de misericordia. Disparó una sola vez. La bala reventó la cantimplora del bandido más cercano, que cayó de bruces rodando cuesta abajo. Los otros dos se agazaparon, buscando flanco. La loba, pese a sus heridas, se incorporó. Gruñó con una fuerza que hizo temblar la arena. El cachorro chilló, escondido. Mateo sintió una conexión extraña, primitiva. Dos criaturas de mundos distintos defendiendo lo mismo: la vida. Valdés bajó con paso lento, seguro, el rostro cubierto por el polvo. Su abrigo blanco ondeaba como bandera de guerra. «Dámelos, Mateo. No te voy a matar, todavía. Pero no interfieras con mis negocios». El vaquero bajó su arma, fingiendo rendirse. Pero con la otra mano lanzó una piedra que hizo eco seco contra la roca. Sombra, entrenado para ese sonido, relinchó y arrancó cuesta abajo, levantando una nube de polvo. El caballo embistió uno de los hombres, mientras Mateo aprovechaba el caos para rodar tras otra cobertura. Los tiros se cruzaron como chispas. El aire olía a metal y a miedo. Valdés maldijo y retrocedió. «Esto no termina aquí, Rivas», rugió. «No», contestó Mateo con la voz baja. «Esto apenas empieza». Cuando el humo se disipó, solo quedó el silbido del viento y el corazón del vaquero latiendo al mismo ritmo que el de la loba. Ambos sabían que esa batalla no había terminado. Mateo miró el horizonte. Al oeste, el sol se hundía tras las colinas como un ojo sangrante. Era hora de desaparecer. La noche cayó sobre el desierto como un manto de ceniza. Mateo avanzaba entre sombras, guiado solo por la luz temblorosa de las estrellas. La loba cojeaba, pero seguía a su lado. Cada tanto el cachorro emitía un gemido suave, recordándole que el tiempo era su enemigo. El viento traía el olor a pólvora y sudor. Sabía que Valdés no se rendiría. Aquel hombre no perdonaba las afrentas, menos aún cuando su orgullo estaba herido frente a sus hombres. Mateo buscó refugio en las colinas de San Albor, una región de piedra roja donde el eco confundía a los perseguidores. Había una cueva allí, usada por contrabandistas años atrás. Si lograba llegar antes del amanecer, tendría una oportunidad. La loba tropezó y cayó. Mateo se arrodilló junto a ella, acariciando su cabeza. «Resiste, muchacha. Ya casi estamos». El cachorro inquieto lamía las heridas de su madre. Esa escena, tan simple, tan ferozmente viva, despertó en Mateo algo que no había sentido desde hacía años: ternura. Recordó a su hermano pequeño, muerto por la fiebre durante una sequía, y cómo su padre le había dicho que los hombres del desierto no lloran. Pero ahora, frente a esa loba moribunda, comprendió que sí podían hacerlo, y que quizás eso era lo que los mantenía humanos. Cuando alcanzaron la entrada de la cueva, el horizonte ya se teñía de azul oscuro. Encendió una fogata mínima, alimentándola con ramas secas. Mientras la loba descansaba, Mateo inspeccionó las cadenas. Con su navaja, comenzó a aflojar los eslabones oxidados. El metal se resistía, pero él insistió. De pronto, el aullido lejano de un lobo resonó en la noche. La loba levantó la cabeza, los ojos brillando por primera vez. Mateo comprendió. No estaban solos en aquellas tierras. A lo lejos, un destello. Valdés había encendido antorchas. Lo estaban cazando. El vaquero respiró hondo, se ajustó el sombrero y murmuró: «Pues que el diablo me encuentre peleando, no huyendo».
El amanecer se filtraba entre las grietas de la roca, pintando la cueva con tonos rojos como brasas viejas. Mateo no había dormido. Cada crujido del viento lo hacía girar el rifle hacia la entrada. Afuera, el silencio era demasiado perfecto, el tipo de silencio que precede a la desgracia. La loba descansaba, pero su respiración era irregular. Mateo limpió sus heridas con un trozo de tela empapado en whisky, mientras el cachorro lo observaba con ojos grandes, inocentes. «Tranquilo, pequeño», susurró. «Si tu madre aguanta un poco más, tal vez vivan los tres, tú, ella y este pobre diablo». El eco de un casquillo rebotó fuera de la cueva. Mateo apuntó de inmediato. 3 figuras descendían por la ladera. Una antorcha cayó cerca y el fuego iluminó el rostro de Dante Valdés. «Te advertí, Rivas», dijo con una sonrisa torcida. «Nadie me roba mis criaturas». Mateo respiró hondo. Sabía que no podría enfrentarlos de frente. Cargó una bala, apuntó a la roca más alta y disparó. La detonación retumbó y una luz de polvo se desplomó desde el techo de la cueva, envolviendo todo en una nube espesa. En medio de la confusión, Valdés gritó una orden. «¡Rodeen la entrada!». Mateo aprovechó el caos. Tomó al cachorro y lo envolvió en su poncho. Con la otra mano sujetó a la loba por la cadena. «Vamos, muchacha», una vez más. Los tiros comenzaron a resonar. El sonido de las balas golpeando la piedra llenó la cueva como una tormenta metálica. Mateo rodó tras una saliente, devolviendo fuego solo cuando veía un destello. Su puntería era precisa. Uno de los hombres de Valdés cayó, rodando cuesta abajo. El humo, el polvo y el miedo se mezclaron en un mismo aire. Y entre todo, un rugido salvaje. La loba, pese a su debilidad, se lanzó sobre un atacante que había logrado entrar. El hombre gritó, el metal chocó y el silencio volvió. Mateo se quedó inmóvil, respirando con dificultad. Sabía que aquel era solo el primer asalto. Afuera, Valdés juró entre dientes: «Te arrancaré el alma, Rivas». El sol se elevaba detrás de los riscos, incendiando el cielo con tonos carmesí. Mateo se movía con cuidado entre las sombras, sabiendo que cada paso podía ser su último. La loba se mantenía cerca, la cadena arrastrando sobre la piedra como un lamento metálico. El cachorro, envuelto en el poncho, apenas respiraba. Mateo sabía que no podía resistir mucho más, así que tomó una decisión desesperada: buscar ayuda en el único lugar donde no debía regresar, San Dimas, el pueblo que había jurado no pisar nunca más. Aquel era el hogar de Ismael Rojas, viejo herrero y antiguo compañero de armas de Mateo, hasta que la codicia los separó. Pero Rojas era el único capaz de romper esas cadenas sin matar a la loba. Descendió del monte al caer la tarde. San Dimas aparecía en el horizonte, envuelto en polvo y humo de chimeneas. El sonido del martillo de Rojas resonaba desde la forja, seco y constante. Mateo se acercó con cautela. «Necesito tus manos, viejo. Es por algo que vale más que el oro». Rojas levantó la vista, el rostro ennegrecido por el hollín. «¿Qué traes ahí, Rivas? No pienso arreglar tus líos otra vez». Cuando vio a la loba encadenada, su expresión cambió. «Por todos los santos, ¿qué demonio hizo esto?» «Dante Valdés», respondió Mateo. «Y vendrá por ellos». Rojas dejó el martillo y se secó el sudor. «Entonces trabajaremos rápido, pero si ese bastardo llega aquí, no tendremos dónde escondernos». Mateo asintió. Mientras el metal chispeaba en la fragua, la loba lo miró. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora tenían un brillo nuevo: confianza. Afuera, un trueno lejano rodó por el cielo despejado. No era tormenta, era un disparo de advertencia. Valdés había encontrado el camino a San Dimas. El martillo del herrero golpeaba el yunque con furia, cada impacto acompañado por un estallido de chispas que iluminaban la penumbra del taller. La loba permanecía inmóvil, mirando el fuego con un brillo salvaje en los ojos. Mateo sostenía la cadena tensa mientras Rojas trabajaba, y el cachorro, recostado junto al balde de agua, emitía gemidos suaves. «Esto no es hierro común», murmuró Rojas examinando el eslabón. «Está templado con plata, es obra de cazadores».
Valdés los usa para que los animales mueran sin romper la cadena, respondió Mateo, con la voz cargada de rabia. Un golpe final retumbó y el metal cedió. Las cadenas se abrieron con un chasquido seco. La loba retrocedió, libre por primera vez. Se acercó a Mateo y apoyó su cabeza en su pierna. El silencio se hizo espeso. Incluso el fuego pareció contener el aliento. «No te encariñes», dijo Rojas en voz baja. «La libertad cuesta y ese demonio no olvida». Mateo levantó la vista. A través de la ventana vio luces moviéndose entre el polvo. Eran antorchas. «Ya es tarde», susurró. Rojas apagó el fuego de un golpe. «Detrás del taller hay un paso hacia las viejas minas. Tómalas. Si sobrevives, dile a Valdés que el infierno aún tiene herreros con corazón». Mateo montó a Sombra, con la loba trotando a su lado y el cachorro envuelto sobre la montura. Mientras se alejaba por el pasadizo, oyó los primeros disparos. El olor a humo y pólvora llenó el aire. Cuando salió al otro extremo, la noche ardía detrás de él. San Dimas se iluminaba con el fuego de la venganza de Valdés. Mateo apretó las riendas, con los ojos fijos en el horizonte. «Tu sacrificio no será en vano, viejo amigo», murmuró. A lo lejos, un aullido se mezcló con el rugido del incendio. Era la loba, llamando a los suyos. Mateo cabalgaba sin mirar atrás, con el viento golpeándole el rostro y el rugido del fuego quedando atrás como un mal recuerdo. La loba corría a su lado, libre, pero aún con la piel marcada por las cicatrices del hierro. En sus ojos, sin embargo, brillaba algo nuevo, una promesa salvaje. El desierto se extendía infinito, pero Mateo conocía la ruta. Había oído historias sobre las tierras altas del norte, un lugar donde los lobos aún reinaban y ningún cazador se atrevía a poner un pie. Allí quizás encontraría la libertad que tanto buscaban. Durante 2 días cabalgaron sin descanso. El cachorro se fortalecía. Su pequeño cuerpo, antes débil, ya caminaba tambaleante entre las sombras del caballo. En cada pausa, Mateo compartía su escasa comida con la loba, y ella, en silencio, lo observaba como si comprendiera que aquel hombre no era un enemigo, sino parte de su manada. Al caer la segunda noche, acamparon junto a un arroyo helado. El agua reflejaba la luna con un brillo plateado. Mateo levantó la mirada hacia el cielo estrellado. «Tal vez esto era lo que debía hacer desde el principio», murmuró. La loba levantó la cabeza y aulló. No era un lamento, sino un llamado. Desde las montañas, otros aullidos respondieron. El sonido atravesó el valle como una sinfonía de libertad. Pero mientras el eco se desvanecía, Mateo escuchó otro sonido. Cascos, lejanos pero constantes. Valdés los había seguido, guiado por la venganza y la codicia. El vaquero apagó el fuego con un golpe de arena, tomó el rifle y murmuró. «Parece que la luna será testigo de otra cacería». La loba lo miró, tensa, los músculos listos para pelear. Mateo sonrió amargamente. «Esta vez no correremos». El valle estaba sumido en una calma engañosa. La luna llena bañaba la arena en un resplandor plateado que hacía brillar cada roca como si fuese acero pulido. Mateo cargó su Winchester y subió a una formación rocosa, buscando una vista del horizonte. A lo lejos, vio antorchas avanzando en línea. Valdés había traído refuerzos. 5 hombres. Susurró. «Este maldito no se cansa de tentar a la muerte». La loba gruñó en voz baja, sus orejas erguidas, los ojos fijos en la dirección del peligro. El cachorro, en cambio, se acurrucó entre las alforjas de Sombra. Mateo acarició el lomo del animal. «No te preocupes, chico. Si morimos hoy, al menos será libres». Las antorchas se acercaban lentamente. Mateo sabía que si disparaba primero, revelaría su posición, pero si esperaba, los cercarían. Así que eligió el punto más alto y se acomodó tras una roca. Cuando la primera silueta cruzó el claro, el disparo retumbó como un trueno. El hombre cayó sin un grito. Los demás se dispersaron. «¡Está en las piedras!», rugió la voz de Valdés. «¡Vivos o muertos! ¡Tráiganmelos!». La loba salió corriendo entre los matorrales, moviéndose como una sombra.
Mateo quiso detenerla, pero comprendió que aquello no era huida, era ataque. Los aullidos estallaron en el valle, más de uno, decenas. De entre la oscuridad, lobos grises comenzaron a emerger, atraídos por el llamado de su hermana salvaje. En cuestión de segundos, el desierto se convirtió en un torbellino de colmillos, polvo y gritos. Mateo bajó del risco, disparando con precisión mortal, mientras la manada rodeaba a los hombres de Valdés. La escena era brutal, primitiva, pero justa. El propio Valdés retrocedió, los ojos desorbitados intentando montar su caballo. «Rivas, haré que te cuelguen por esto», gritó antes de desaparecer entre la polvareda. Mateo observó el horizonte, respirando el aire metálico de la batalla. La loba, herida pero erguida, lo miró. Eran libres, por ahora. El amanecer llegó teñido de rojo, como si el cielo llorara por los caídos de la noche. El valle estaba en silencio. Solo quedaban huellas, humo y cuerpos esparcidos entre la arena. Los lobos se habían retirado a las montañas, desapareciendo como sombras al primer rayo de sol. Mateo permanecía de pie junto a la loba, el rifle apoyado en la roca y los ojos fijos en el horizonte. El cachorro jugueteaba entre sus botas, ajeno al horror que había presenciado. Por primera vez en días no había disparos, ni gritos, ni cadenas sonando. Solo viento. La loba se acercó lentamente y apoyó su cabeza contra la mano del vaquero. Era un gesto simple, pero en ese toque se resumía todo: gratitud, respeto y despedida. Mateo sonrió débilmente. «Parece que este viaje era para ti, no para mí», dijo en voz baja. «Yo solo era el camino». El sol comenzó a calentar el suelo y el aire volvió a oler a vida. Mateo aprovechó para vendar las heridas de la loba con pedazos de su camisa y dejarla beber del arroyo. Sabía que Valdés no se rendiría, pero también comprendía que seguir huyendo significaba condenar a los animales. «No puedo protegerte para siempre», susurró mientras el cachorro lo miraba con esos ojos dorados que parecían entenderlo todo. En la distancia, un aullido largo resonó entre los riscos. La loba levantó las orejas y respondió con otro más profundo. Era la manada. La estaba llamando. Mateo soltó un suspiro. «Anda, muchacha. Ya es hora». Ella dio un paso hacia el norte, luego otro. El cachorro se volvió hacia él una última vez, moviendo la cola. Mateo lo observó perderse entre las sombras del amanecer. Cuando la última silueta se desvaneció, el vaquero se quedó solo con su caballo, el viento y el silencio del desierto. Pero en su pecho, algo había cambiado. El sol se alzaba sobre las colinas cuando Mateo ensilló nuevamente a sombra. La brisa traía olor a hierro y a tierra mojada, la señal de que el mundo, por fin, respiraba otra vez. Pero no había descanso para un hombre que había desafiado a un cazador. En la arena aún quedaban huellas frescas, no de lobos, sino de caballos. Valdés había sobrevivido, y como un buitre herido, volvería a buscar lo que creía suyo. Mateo sabía que no podía quedarse. Su rostro ya era conocido en Sandimas y en media frontera. Si quería proteger la paz recién conquistada por la loba y su cría, debía alejar el peligro. Él sería la carnada. Montó hacia el sur, siguiendo el cauce seco del río Bravo. Cada kilómetro era una promesa rota. Cada paso de sombra lo llevaba más lejos de todo lo que alguna vez amó. Al caer la tarde, divisó un rancho abandonado, cercado por álamos muertos y un molino que gemía con el viento. Allí decidió esperar. Sabía que Valdés vendría. Los hombres como él no soportaban perder. Preparó una trampa. Colocó un espejo roto en la ventana para reflejar la luz del ocaso y confundirse con una silueta humana. Luego se ocultó entre los escombros, con el rifle en el regazo y los ojos firmes como piedra. Cuando la noche cubrió el horizonte, escuchó el sonido inconfundible de un caballo acercándose. Un susurro áspero rompió la calma. «Te encontré, Rivas». Mateo apretó el gatillo suavemente sin disparar aún. «Te estaba esperando, Valdés». El chirrido del molino se mezclaba con el silbido del viento. Las sombras danzaban entre los muros rotos del rancho, mientras dos hombres hechos de polvo y pecado
se buscaban con la mirada. Dante Valdés desmontó despacio, su abrigo largo ondeando como una sombra viva. Llevaba el rostro sucio, una herida seca en la mejilla y los ojos inyectados de rabia. «Te robaste mi presa, mi negocio y mi nombre», escupió. «Pero hoy te robo la vida». Mateo salió del escondite con el rifle en la mano. «Tú nunca tuviste vida, Valdés, solo miedo disfrazado de poder». El cazador sonrió con los dientes manchados. «Los hombres buenos mueren solos, Rivas, y tú ya no tienes ni lobos que te cuiden». El viento sopló, arrastrando una hoja seca entre ellos. Ese fue el instante. 2 disparos retumbaron casi al mismo tiempo. Uno se perdió entre las piedras, el otro no. Valdés cayó de rodillas, la mano buscando el aire que se le escapaba del pecho. Miró a Mateo con una mezcla de odio y asombro. ¿Por qué? Por esos animales. Mateo se acercó despacio, el arma aún humeante. Porque eran más humanos que tú. Valdés intentó levantar el arma una última vez, pero Mateo se la quitó con un golpe seco. El cazador cayó sobre la arena y el silencio se apoderó del rancho. El vaquero se quedó mirando el cuerpo por un largo momento. No sintió triunfo, solo un vacío inmenso. El viento del oeste levantó polvo sobre ambos, borrando sus huellas. Mateo montó de nuevo a sombra y miró hacia las montañas del norte. Tal vez pensó la libertad no era un lugar, sino un acto de valentía. El amanecer encontró a Mateo cabalgando sin rumbo, con el cuerpo cansado y el alma más pesada que su montura. El duelo había terminado, pero la culpa seguía a su lado, como una sombra que el sol no podía borrar. El desierto, silencioso y dorado, parecía observarlo. En cada duna, en cada remolino de polvo, creía escuchar el eco lejano de un aullido. Tal vez eran los lobos del norte, o quizás su mente tratando de darle sentido a la soledad. Cruzó un valle de piedras blancas, donde el aire olía a lluvia vieja. Allí, detuvo a sombra y desmontó. El suelo estaba cubierto de huellas frescas, patas pequeñas, ligeras, casi danzantes. El corazón del vaquero dio un salto. Avanzó unos metros y entre los matorrales vio a la loba. Estaba más fuerte, su pelaje brillante, los ojos encendidos de vida. A su lado el cachorro, ya crecido. Lo observaba con la misma mirada dorada que tanto lo había marcado. Mateo no se movió, solo sonrió, con una mezcla de alivio y tristeza. «Parece que te fue bien, muchacha», susurró. «No necesitabas a un vaquero, solo el cielo abierto». La loba se acercó lentamente, sin miedo, y rozó su pierna con el hocico. Luego levantó el rostro hacia el cielo y lanzó un aullido que resonó entre las colinas. El joven lobo la imitó, y por un instante, Mateo sintió que el mundo se detenía. Ese sonido no era despedida, era agradecimiento. El viento sopló del norte, moviendo su sombrero y revolviendo la arena. Mateo montó de nuevo, mirando por última vez a la manada antes de decir: «Sigan su camino, yo ya encontré el mío». Giró las riendas y cabalgó hacia el horizonte, donde el sol nacía como una promesa nueva. Pasaron semanas. El nombre de Mateo Rivas comenzó a correr por las cantinas, los pueblos y las fronteras. Algunos decían que había muerto en el duelo contra Valdés, otros juraban haberlo visto cabalgar junto a una manada de lobos bajo la luna llena. Nadie sabía la verdad. Lo cierto era que el desierto guardaba silencio, pero un tipo de silencio distinto, el de las historias que se vuelven eternas. Una noche, un arriero que cruzaba las colinas del norte aseguró haber visto algo imposible. Dijo que una loba gris, grande como un caballo joven, lo había escoltado durante horas sin atacarlo. En sus ojos, juró, brillaba una inteligencia casi humana. A su lado, un joven lobo con el lomo manchado de polvo caminaba tranquilo, sin miedo al hombre. Y cuando amaneció, contaba el arriero temblando de emoción, detrás de ellos iba un jinete. No llevaba sombrero ni arma, solo el viento por compañía. Los oyentes sonreían, incrédulos, pero ninguno lo interrumpía. Porque en el viejo oeste, las leyendas son tan reales como la arena que cubre los huesos de los valientes. En algún punto de la frontera, un vaquero solitario encendía su fogata. Sombra pastaba cerca, y el cielo se teñía de oro.
Mateo levantaba la vista al norte, donde los aullidos aún respondían a su nombre. Sabía que el mundo nunca entendería lo que había visto, pero eso no importaba. Había aprendido que la compasión puede domar incluso al desierto más cruel. Y en ese silencio perfecto, con el viento bailando entre las rocas, Mateo Rivas se convirtió en lo que todos los hombres del oeste anhelaban ser, una leyenda contada al calor del fuego. Años después, cuando el desierto ya había tragado pueblos enteros y las minas de San Dimas eran solo ruinas, los viajeros aún hablaban del hombre del polvo. Decían que, en las noches de luna llena, un jinete solitario recorría los caminos entre Chihuahua y la frontera de Texas. Su silueta aparecía y desaparecía entre los espejismos, siempre acompañado por una loba gris y su cría. Algunos lo tomaban por un fantasma, otros por un guardián. Pero los más viejos aseguraban que era Mateo Rivas, el vaquero que un día decidió que la compasión valía más que la vida misma. En las aldeas, los niños se dormían escuchando la historia del hombre que desafió a los cazadores para salvar a 2 criaturas del desierto. Y cada vez que un aullido resonaba en la distancia, las madres decían sonriendo: «No temas, hijo, es el lobo de Mateo cuidando a los viajeros». El viento, cargado de polvo y memoria, seguía soplando sobre las colinas. Porque las verdaderas leyendas no mueren, solo cambian de forma, igual que el amor, igual que la bondad. Y si alguna vez cruzas el desierto de noche y escuchas un aullido entre las rocas, quizás no sea solo un lobo. Quizás sea el eco de un hombre que aún protege lo que el mundo quiso olvidar. Ahora cuéntame, forastero, ¿qué te dejó esta historia? ¿Crees que la bondad tiene lugar en un mundo tan salvaje como el del viejo oeste? Déjame tu opinión en los comentarios, y si quieres más leyendas como esta, suscríbete y acompáñame en la próxima travesía por las fronteras del alma y el polvo.